Bueno, mi nombre es María Elena Navarreto y voy a resolver un ejercicio acerca de rodamiento, la materia de elementos de máquinas 2 por el profesor Luis Rodríguez. El enunciado dice de la siguiente manera. En la figura mostrada, un rodillo de presión impulsado por un engranaje se acopla con un rodillo loco. El rodillo está diseñado para ejercer una fuerza normal de 35 libras por pulgada de longitud del rodillo y una tracción de 28 libras por pulgada sobre el material que se procesa. La velocidad del rodillo es de 350 RPM y se desea una vida de diseño de 35 kHz con un factor de aplicación de 1.2. Seleccione el rodamiento a utilizar. Nótese que en ambos casos el rodillo que rota es el interior. Considere una confiabilidad combinada del 92%. Bien, este es el dibujo del enunciado. Vemos un rodillo y un engranaje, ambos estaban acoplados en dos soportes. El rodillo tiene un diámetro de 4 y el engranaje tiene un diámetro de 3. Vemos que, como mencionamos, tenemos una fuerza normal de 35 libras por pulgada y una fuerza de tracción de 28 libras por pulgada. Y los demás datos que nos da el enunciado, que ya lo leí. Vamos a suponer que aquí tenemos una carga distribuida, entonces puntualizamos estas dos cargas y sería en la distancia por el valor de la carga. En este caso, ya lo saqué previamente, tenemos la fuerza de tracción que vendrá siendo la distancia 8 por el valor de la carga, nos está dando 224 libras fuerza. Y la fuerza normal, que vendría siendo la misma distancia, porque ya estamos puntualizando en el mismo sitio, por 25, que es el valor de la fuerza que nos está dando, y nos da 280 libras fuerza. Bueno, seguidamente vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero en este caso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en 3D. Tomando como consideración que este vendría siendo nuestro eje Y, este es nuestro eje X y este es nuestro eje Z. Tenemos nuestro diagrama. Primero vemos en el punto O tenemos dos fuerzas, tanto para Y, sería OY y ROC, viene siendo Y, Z y X. En el punto donde puntualizamos la carga, que vendría siendo nuestra fuerza de tracción, la vamos a poner en el eje Z. En este caso la voy a colocar hacia adentro, en dirección hacia adentro, sería mi fuerza de tracción en Z, y nuestra fuerza normal en el eje Y, que de igual manera la voy a colocar hacia adentro. Luego tenemos las fuerzas en el punto A, que sería igual en R de AY positivo y R de AZ positivo. Y también tenemos la fuerza que está aplicando en el engranaje, pero con un cierto grado de inclinación, que sería de 20 grados. Bien. Ahora podemos observar todas las fuerzas que están ubicadas, que están contenidas tanto en el cilindro como desde el punto O hasta el punto, digamos, vamos a llamarlo B. Pero son todas las fuerzas que están contenidas sobre tanto el rodillo y el engranaje y los dos acoplos. Primero que todo vamos a analizar el torque tanto en el rodillo como en el engranaje. Para ello vamos a dibujar, a proyectarlo en el eje Y, Z, vendría siendo el rodillo
para el engranaje. Donde se nomina Y y mi Z. Bien, vemos que la fuerza de tracción me está produciendo torque en el eje Z. Es decir, si yo la observo, está en dirección del eje Z. Entonces, mi fuerza de tracción estaría hacia el lado positivo. Es decir, que es la que me está produciendo torque. Pero la fuerza normal en el eje Y me está produciendo cizallamiento. Vamos a dibujarla como esta. Esta vendría siendo mi fuerza normal en el eje Y. Es decir, que solamente esta fuerza es la que me está produciendo torque, la fuerza de tracción. Ahora, en el engranaje tenemos una fuerza que está inclinada a 20 grados. Pero si nosotros proyectamos esta fuerza en el eje Z, me está produciendo torsión. Ahora, si la proyectamos en el eje Y, me está produciendo cizallamiento. Es decir, que solamente la fuerza en el eje Z, me está produciendo torque. Ahora, como sabemos cuáles son las fuerzas que nos están produciendo torque, vamos a hacer la sumatoria de torque. Vendría siendo igualándolas a 0. Tenemos la fuerza de tracción en el eje Z, que vendría siendo esta que tenemos aquí, que sería 224 por la distancia, es decir, el radio en este caso, porque el diámetro del rodillo es 4 y el radio vendría siendo 2, más la del engranaje, que tenemos la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia, es decir, el radio, que en este caso vendría siendo la mitad, sería de 3, vendría siendo 1,5. Como tenemos la incógnita, la F, la despejamos y tendremos que F va a ser igual, la fuerza va a ser igual a 224 por 2 entre el coseno del ángulo por 1,5. Hagamos la cuenta. Me vendría dando 317.7. Este sería el valor de mi fuerza. Ahora, seguidamente vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero no en 3D, sino en 2D. Pero en este caso vamos a hacerlo en el plano XZ. Ahora, en el plano XZ tenemos la fuerza ROZ, que vendría siendo hacia el lado positivo, tomando como consideración la parte de arriba positiva y la parte de abajo negativa. Entonces, tenemos nuestro ROZ hacia arriba, tenemos la carga, la fuerza de tracción, la normal, pero en este caso tenemos nada más la de tracción en el eje Z, que también va hacia el lado positivo. Luego tenemos R de AZ hacia el lado positivo igual, es decir, hacia arriba. Y nuestra fuerza, que si la proyectamos tenemos tanto en el eje Z y en el eje Y.
nuestra fuerza va hacia el lado positivo, hacia arriba. Tenemos nuestra fuerza. Ahora, vamos a aplicar momento para el momento en OZ, pero para ello tenemos que saber la distancia. Primero que todo, vemos en el dibujo y vemos que la distancia que hay en el acople es de 1,75, más la distancia del rodillo sería 8, pero tenemos que esta carga puntualizada, que la fuerza de tracción, está en toda la mitad, es decir, en 4, que sería la mitad de 8. Entonces sumamos 4 más 1,75 sería 5,75, sería esta distancia. Ahora, la distancia que hay desde nuestra fuerza R de AZ al punto O sería la sumatoria de 1,75 más 8 más 1,75 me daría 11,5. Es la distancia que tenemos de aquí hasta el punto R de AC. Ahora vemos la distancia que tenemos desde el punto O hasta la fuerza, sería toda esta distancia completa, que sería 1,75 más 2,75. Sería 14,25. Es la distancia que hay desde el punto O, es la distancia que hay desde el punto O hasta la fuerza. Ahora, sabiendo la distancia, vamos a aplicar momento en OZ. Decimos que la sumatoria del momento en O igual a 0. Entonces, tendremos la fuerza de tracción en Z positiva por la distancia, que vendría siendo 5,75, más la fuerza AZ por la distancia, que vendría siendo 11,5, más la fuerza, en este caso vendría siendo por el coseno del ángulo. Es por el coseno del ángulo porque lo estamos proyectando en el eje Z, aquí. Estamos proyectando en el eje Z. Por la distancia, que sería 14,25. Esto lo igualamos a 0. Luego, tenemos la fuerza de tracción, tenemos el valor de la fuerza, que la sacamos anteriormente, pero no tenemos a Z, que es la que queremos despejar. Entonces, sustituimos en la fórmula, tenemos la fuerza, que vendría siendo 224 por 5,75 más R de AZ 11,5 más la fuerza, que vendría siendo 313,7 por el coseno de 20 por 14,25. Bien, despejamos a la Z. Y nos da el valor de menos 481,9 libras. Bien, ya tenemos el valor de AZ. Ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerza en Z. Y tenemos R de OZ más
esto es igual a 0. Este valor ya lo tenemos. Este valor también lo tenemos, que lo buscamos anteriormente. Tenemos este valor y vamos a hallar R de OZ. Sustituyendo, tenemos que el valor de f de z sería 224 más R de AZ, que fue el valor que nos dio anteriormente, con signo negativo, 81,9, más la fuerza, que sería 317.7 igual a 0. Despejamos R de OZ y esta nos vendría dando menos 40.6 igual a fuerza. Bien, tenemos, ya logramos obtener el valor de R de AZ y el valor de OZ. Ahora, para buscar los valores en Y, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero utilizando el plano XY. Ahora vamos a dibujar todas las fuerzas contenidas que están paralelas al eje Y. Tenemos R de OY positivo, tenemos la fuerza normal en Y positiva, tenemos la fuerza, la R de AY también positiva, y tenemos la fuerza que en este caso vendría siendo negativa, es decir, 0. Tomando la misma consideración del plano anterior, la de arriba positivo y la de abajo negativo. Bien, de igual manera hacemos momento, voy a hacer un momento en el punto OY. Entonces, digo, tenemos un momento aquí. La sumatoria de momento va a ser la fuerza normal por la distancia, que vendría siendo 5.75, más R de AY por la distancia, que vendría siendo 11.5, más la fuerza negativa, menos la fuerza que por la distancia, en este caso vendría siendo por el seno de la nube, por 14.25 igual a 0. La fuerza normal la conocemos la fuerza y conocemos la fuerza AY, que es la que vamos a despejar. Sustituimos la fuerza normal, tenemos que 280 por 5.75 más R de AY por 11.5 menos la fuerza, que vendría siendo 317,7 por el seno de 20 por 14.25 igual a 0. Despejamos R de AY y nos vendría dando menos 5.35. Menos 5.35. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Tenemos R de OY positivo más la fuerza normal en Y más la fuerza, R de AY menos la fuerza igual a 0. Todas las tenemos menos R de OY, que es la que vamos a buscar. Sustituimos R de OY. De fuerza normal en Y sería 280
mi AY que la conseguimos anteriormente, menos 5.35 menos el valor de la fuerza, que sería 317.7 igual a 0. Despejamos R de OY y esta me da menos 165,9 libras-fuerza. Bien, tenemos los dos valores. Ahora vamos a sacar la magnitud de AZ y AY y la magnitud de OZ y de OY. La magnitud de O vendría siendo la raíz cuadrada de menos 165,9 al cuadrado más menos 40.6 al cuadrado. Y el valor de A, R de A, que vendría siendo menos 5.35 al cuadrado más menos 481.9 al cuadrado. Sacamos estas dos cuentas. Tenemos que O vendrá siendo 170.7 y nuestro AZ vendría siendo 481.9. Bueno, ya tenemos la magnitud en O y la magnitud en R de A. Luego, nos están diciendo que tenemos una confiabilidad de 92%, es decir, de 0.92 de confiabilidad. Tenemos una confiabilidad de 0,92. A este le sacamos la magnitud, es decir, la raíz cuadrada ,92 sería 0,96. Tenemos la confiabilidad. Ahora, tenemos que sacar la capacidad, nos están pidiendo la capacidad de carga, y la capacidad de carga nos viene dada por esta fórmula, que sería el factor del diseño por sobre 0.02 más 4.2 por el logaritmo de 1 sobre R. En este caso R vendría siendo mi factor de confiabilidad, que sería 0,96. Todo esto elevado a la 1 sobre 1 483. Todo esto elevado a 1 sobre A. Bueno, no tenemos el factor del diseño, tenemos que calcularlo, no tenemos el XD. Nuestra A vendría siendo, en este caso yo voy a tomar un rodamiento de bola. ¿Por qué? Porque este rodamiento soporta carga combinada o carga mixta. Entonces, vamos a tomar ese factor
voy a tomarlo para el diseño, ese tipo de rodamiento. Entonces ese tipo de rodamiento me tiene un valor que sería A igual a 3. Sustituyo, bueno, voy a calcular el factor de diseño. El factor de diseño vendría siendo igual a el factor de aplicación. El factor de aplicación que nos dieron en el enunciado, que sería 1.2 por, en este caso, voy a tomar la magnitud mayor, sería 481.9. Calculo el factor de diseño. Me daría 578,2. Luego calculo que esto vendría siendo la vida del diseño, que sería 35.000 horas, por la vida útil, la velocidad, que sería 350 RPM, por 60 entre 1 por 10 a la 6. Esto me da un valor de 735. Luego ya tenemos el FD y el factor de diseño XD. Sustituimos en la fórmula. Tenemos 578.2 sobre 735 sobre 0.02 más 4.434, 1 sobre 0.96. Sobre 3. Sacamos y este nos da un valor de 6.435,7. Esto lo llevamos a, primero que todo, a Newton, que sería, lo convertimos por 4,45 Newton, y esto nos daría 28.638. Newton. Pero esto no nos sirve, tendríamos que llevarlo a kilonewton. Es decir, lo dividimos entre 1000 para llevarlo a kilonewton, nos va a dar 28,6 kilonewton. Luego este valor, el número 28, lo llevamos, lo buscamos en la tabla para conseguir el diámetro menor, y el diámetro mayor. Pero como este número no aparece en la tabla, lo llevamos por encima, es decir, un aproximado, pero por encima. Entonces en la tabla tenemos que 30.7 es el valor más cercano por encima, porque por debajo está 25,5. Entonces por encima tenemos 30.7 y vemos que tenemos un diámetro interior de 40 milímetros y un diámetro exterior de 80 milímetros. Pero como el profesor nos lo está pidiendo en pulgadas, lo llevamos en pulgadas. Es decir, que 40, sacándola previamente, tenemos que 40 vendría siendo igual a 1 por 1 medio de pulgadas, y 80 vendría siendo igual a 3 por 1/4 de pulgadas. Esto vendría siendo mi diámetro interior y mi diámetro exterior. Es decir, tenemos un diámetro interior de 3
por un cuarto de pulgada, un diámetro interior de 1 por medio pulgada y un diámetro exterior de 3 por un cuarto de pulgada. Esto vendría siendo para el rodamiento de bola. En este caso vendría siendo el rodamiento de bola, que fue el que escogí como parte de diseño, porque como lo dije anteriormente, digamos así, soporta cargas mixtas, axiales, entre otros. Bueno, eso fue todo.